Hola amigos, hoy quería hablarles de un grupo de aves completamente extintas, las teratornítidas, pero antes que nada agradecerle a Javier González su apoyo en los supergracias que me ayuda a traerles la historia de estas increíbles aves. Con sus 3 metros de envergadura alar, el cóndor andino es un ave verdaderamente imponente, pero en el pasado parte del nicho ecológico de los cóndores y jotes era cubierto por aves de 5 a 8 metros de envergadura, es decir, como pequeños aeroplanos. Estas aves fueron las teratornítidas, que en griego significa aves maravilla. Y maravilloso debió ser verlas planeando en el aire, sin mover ni una pluma, buscando presas sobre las infinitas pampas y sabanas de la América del Terciario y el Cuaternario. Comencemos por el rancho La Brea, un pantano de pozos de alquitrán que hoy se encuentra en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles. En estos pozos quedaron atrapados cientos de animales durante el periodo Pleistoceno. Mamuts, tigres dientes de sable, leones americanos, perezosos gigantes y también otros. Pero también se encontraron restos de animales parecidos a buitres. De muchos de estos animales, indudablemente venían atraídos por los animales que agonizaban capturados en la pegajosa trampa o que habían muerto en ella, y acudían para devorar su carne o sus huesos, quedando también atrapados para siempre. Fue en el año 1909 cuando el paleontólogo Holmes Miller encontró restos de una nueva ave que describió como Teratornis merriami. A partir del estudio de esta nueva especie, describió una familia propia para ella, los teratornítidos, que se cree que está relacionada con la familia de los catártidos, que engloba a los buitres del Nuevo Mundo y donde están los cóndores, los gallinazos, jotes o zopilotes. Precisamente por su parentesco, se suele representar a los teratornítidos con un aspecto físico parecido al de los buitres americanos, y posiblemente, al menos en parte, su modo de vida fuera carroñero, dado que los más de 100 ejemplares de Teratornis merriami que se encontraron en La Brea sugieren que acudían al pozo de alquitrán para carroñar los animales que ahí habían muerto. Teratornis es la teratornítida mejor conocida, no solamente porque fue la primera en describirse, sino porque en La Brea se encontraron muchísimos ejemplares que facilitaron su estudio anatómico. Se conoce del Pleistoceno del oeste de los Estados Unidos, fundamentalmente en California, pero también de la Florida. Estamos hablando de un animal imponente, con un tamaño corporal de 75 centímetros y una envergadura alar de entre 3,5 y 3,8 metros, o sea que ya era un 20% más grande que el cóndor andino. Se extinguió hace unos 10.000 años. Cattartornis también fue descrito a partir de restos fósiles de La Brea en 1910. Al principio se creyó que era un catártido, pero luego se incluyó entre los teratornítidos. Solamente se conoce por 2 tarso-metatarsos descubiertos en este yacimiento y no se volvieron a encontrar fósiles, por lo que es poco lo que se puede inferir de él, aparte de que tal vez fuera un poco más delgada que Teratornis. Los restos fósiles de Aiolornis fueron descubiertos en 1952 en una cueva de Nevada e inicialmente asignados al género Teratornis. Esta ave vivió en el Plioceno final, en el suroeste de Estados Unidos, y con sus 23 kilos y una envergadura alar entre 5 y 5,5 metros, se considera la mayor ave voladora que jamás habitó Estados Unidos. Tras un estudio más detallado, con modernos medios técnicos, se le asignó el nuevo género Aiolornis. En 1980 se describe en la formación Cerro Azul, en La Pampa, en Argentina, a Argentavis. Fue excepcional en todos los sentidos. En primer lugar, por ser la primera teratornítida que se descubre en América del Sur. En segundo lugar, por ser la más antigua hasta ese momento, ya que vivió en el Mioceno final, entre 5 y 8 millones de años. Y en tercer lugar, por supuesto, por su colosal tamaño. Con los restos fósiles que se han encontrado después, que tampoco fueron muchos, se infirió un peso entre 70 a 80 kilos y una envergadura alar entre 6 y 8 metros, lo que la convierte en la mayor ave voladora de todos los tiempos, aunque no la que tenía alas más largas. Este puesto lo ocuparía Pelagornis,
un ave marina del Oligoceno. Un estudio en 3D sugiere que Argentavis era un carroñero o tal vez un ave cleptoparásita, que dependía más de la visión que del olfato, algo similar a lo observado en el cóndor andino. Además, el oído interno exhibe características similares a las aves que no tienen vuelo acrobático, lo que indica que Argentavis tenía un vuelo elevado y habitaba áreas abiertas sin mucha vegetación. Este es Taubatornis, fue descrito en 2002 en la cuenca de Taubaté, cerca de San Pablo, en Brasil, y se convirtió en la segunda teratornítida sudamericana conocida y la más antigua de toda la familia, ya que vivió hace 25 millones de años, entre el Oligoceno final y el Mioceno inicial. También es la más pequeña de las especies de la familia, con un tamaño estimado más parecido al de los buitres americanos, como por ejemplo el cóndor de California. El año 2002 fue pródigo en la descripción de nuevas teratornítidas, ya que este año se describe en Cuba una nueva especie llamada Oscarabis olsoni. Esta ave se conoce de fósiles encontrados en cuevas y también en breas, datadas entre 40.000 y 22.000 años. Se trata de la única teratornítida insular conocida y endémica de Cuba. Oscarabis formaría parte de la fauna pleistocena caribeña, originada en el continente y que luego evolucionaría en aislamiento insular. Se asume que las teratornítidas volaban planeando al estilo de los cóndores andinos, ya que su enorme tamaño imposibilitaba el vuelo batido. Ahora bien, ¿cómo podrían despegar sus enormes cuerpos e iniciar la sustentación alar? Existen dos estrategias diferentes. O bien aprovechaban las corrientes ascendentes térmicas o se arrojaban desde elevadas alturas para que la sustentación aerodinámica haga su aparición y efecto inmediato. O bien, por otro lado, como las aves marinas, por ejemplo el albatros, lo que hacen es surfear las corrientes de aire que soplan continuamente sobre la superficie del océano. Pero ¿cuál de ellas seguirían las teratornítidas? El caso más problemático es Argentavis, ya que los 4 lugares donde se han encontrado sus restos corresponden a las Pampas argentinas, un lugar donde no hay montañas como tales. Parece imposible que esta enorme ave pudiera siquiera elevarse a más de 1 metro del suelo. Lo que han deducido los científicos es que Argentavis usaba los vientos del oeste, que barrían la pampa cuando en el Mioceno los Andes todavía no habían crecido lo suficiente como para bloquearlos. Si bien las pampas no tienen montañas como tales, sí tienen colinas y elevaciones del terreno lo suficientemente adecuadas como para que Argentavis se subiera a ellas, extendiera las alas y se arrojara ladera abajo al estilo parapente, para que los vientos dominantes la hicieran sustentarse. No se puede descartar que una vez en el aire, Argentavis también cazara las corrientes térmicas surfeando de una a la siguiente. En el caso de las teratornítidas norteamericanas, podían aprovechar las montañas que sí existen en la región para usarlas como trampolín e impulsarse al igual que lo hacen hoy los cóndores o los buitres del viejo mundo. Por esto el vuelo de las teratornítidas, muy dependiente de las características del terreno, no era adecuado para atravesar extensiones de mar libre demasiado grandes. Y también nos da por lo menos una explicación para la extinción de Argentavis, una vez completado el crecimiento de los Andes y bloqueados los vientos dominantes que lo ayudaban a volar, su suerte estaría echada. Para esta enorme ave se ha deducido que debía patrullar desde el aire territorios enormes, de 542 kilómetros cuadrados, planeando a unos 120 metros de altura, y que un adulto podía recorrer 2.100 kilómetros en busca de presas, volando 12 horas al día a una velocidad de 68 kilómetros por hora. Para sostener este exigente medio de vida, Argentavis debía comer entre 5 y 10 kilos de carne diariamente. Se estima que se reproducía a razón de 1 o 2 huevos cada 2 años, huevos muy grandes y con largos periodos de incubación y de cría, donde el plumaje definitivo se podía adquirir hacia los 12 años de edad. Un elevado coste metabólico y una muy baja densidad de población.
En el caso del resto de las teratornítidas, su extinción podía estar relacionada con la extinción de la megafauna, que si bien no era la presa principal de estas aves, sí proporcionaba muchas oportunidades de carroñeo, que completaba bien su dieta. Y si se preguntan si en el pasado existían verdaderos catártidos en esa época, la respuesta es que sí. Los cóndores y los buitres del Nuevo Mundo son realmente muy antiguos. Se originaron en el Paleógeno, hace por lo menos 61 millones de años, y se diversificaron extraordinariamente hace 11 millones de años. Pero al igual que pasó con las teratornítidas, la extinción de los grandes mamíferos se cobraría su precio, y hoy solamente existen 7 especies más pequeñas que lo que eran en el pasado. Bueno amigos, si les gustó el tema de hoy, los espero nuevamente otro día y se me cuidan un montón.